Queridos amigos y hermanos, bienvenido a su canal La Gracia Revelada y a este su programa La Escatología Consumada, donde nos proponemos cada día clarificar los temas que la Biblia nos presenta acerca de los eventos finales. En esta ocasión queremos dirigirnos a ustedes con un tema que es de suma importancia en el mundo cristiano. Usted ha escuchado muchas veces acerca de el llamado juicio final. Mucha gente vive con la expectativa de que un día tendrá que enfrentar el juicio final. Y la realidad es que las escrituras nos presentan con claridad que cada uno de los seres humanos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios y tendremos que dar cuenta de cada uno de nuestros actos, de las palabras y de los pensamientos y aún de las intenciones de nuestro corazón. Por lo tanto, es importante que nosotros tengamos en cuenta qué debemos hacer para enfrentar ese día y salir victorioso en el tribunal de Cristo. Vamos a ver, según las Escrituras, lo que la Biblia nos dice acerca de ese juicio final. Y para ello nosotros vamos a iniciar en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 25, y vamos a leer desde el versículo 31 hasta el versículo 34. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad de reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Y entonces nosotros saltamos al versículo 46, donde dice: irán esto al castigo eterno y lo justo a la vida eterna. El texto nos presenta que Jesús les dirá a los de su derecha: hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis. Es decir, me prestaste la debida atención, cuidaste de mí. Y dice que ellos dirán: ¿cuándo lo hicimos? Y Jesús le dirá: cuando lo hicieron a uno de todos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Y luego a los de la izquierda le dirá: apartaos de mí, maldito al fuego eterno. Porque no hicieron todo eso, hicieron lo contrario. No me dieron de comer, no me dieron de beber, no me recogieron, no fueron a visitarme a la cárcel y así por el estilo. El asunto es que este es un texto que comúnmente es conocido en los círculos cristianos como el mensaje central que tiene que ver con el juicio final. Pero hay otro texto que nosotros vamos a ver en Apocalipsis capítulo 20, donde se nos dice que hay un juicio delante de Dios. Apocalipsis capítulo 20 y los versículos 11 y 12 nos dice: vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Entonces aquí vemos los libros abiertos y Dios realizando un juicio con cada ser humano, en este contexto con los que resucitan. Ahora, en el libro de Daniel, en el capítulo 7, se presenta una escena de juicio donde se ven también los libros abiertos, como se ven aquí en Apocalipsis capítulo 20. Nos trasladamos al libro de Daniel en el capítulo 7 y ahora vamos a ver aquí a partir desde el versículo 7 en adelante, que dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible en gran manera, fuerte, la cual tenía unos dientes de hierro, devoraba y desmenuzaba,
y las obras lleva con sus pies. Y eras muy diferente de todas las bestias que vi antes que ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y boca que hablaba grandes cosas. En esta visión, Daniel se le presentan 4 grandes bestias, que representan 4 poderosos imperios. Primero, Babilonia; segundo, Medo-Persia; tercero, Grecia. Y esta cuarta bestia, que acabamos de leer la descripción aquí en el capítulo 7, versículo 7 en adelante, representa a Roma. Entonces esta bestia tenía 10 cuernos, y dice que 3 cuernos fueron arrancados y salió uno de en medio de ellos. Esto se ha interpretado en el mundo cristiano, que es la ascensión de Nerón al trono, y que él tuvo que derribar a 3 antes que él. O sea, él eliminó a Vitelio, a Otto y a Galba. Entonces él ascendió al trono. Pero entonces en el versículo 9 nos dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como blanco, como lana limpia. Y su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. A lo largo de las escrituras nosotros vamos a ver, y en un estudio posterior así lo clarificaremos, las escrituras presentan a Dios rodeado de fuego, y eso está simbolizando juicio. En este caso aquí se ve el trono de Dios rodeado de fuego para simbolizar el juicio. Entonces vemos en este capítulo que en tiempo de la cuarta bestia es que se realiza este juicio. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, seguimos leyendo para mayor claridad. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Vemos aquí en el versículo 10, el juez se sienta y los libros fueron abiertos. Eso es lo que vimos en el capítulo 20 de Apocalipsis, que los libros fueron abiertos y los muertos fueron juzgados cada uno según sus obras. Entonces esto es evidente que el juicio que se está describiendo en Apocalipsis capítulo 20 es el mismo juicio que Daniel describe aquí en el capítulo 7. Entonces seguimos leyendo. Seguimos leyendo en Daniel capítulo 7. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado. Versículo 11. Entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Entonces aquí vemos que la bestia es eliminada. Dice que la mataron y es quemada en el fuego. Esto se ha interpretado como la muerte de Nerón en el año 69, donde se dice que Nerón se suicidó. Entonces se presenta que fue un juicio de Dios. Y seguimos entonces, porque algo importante que tenemos que entender es que la bestia representa tanto al rey como al reino. Bueno, así lo dice, por ejemplo, en el versículo 23, que dice: la cuarta bestia será un cuarto reino de la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Entonces, en el versículo 17, estas cuatro grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Entonces, 4 reyes, y en el versículo 23 habla de reino. Es decir, la bestia simboliza tanto el rey que encarna el reino como el reino mismo, porque el reino estaba representado por la autoridad máxima, que era el rey. Entonces, versículo 12, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces aquí se presenta que en medio del juicio aparece el Hijo del Hombre para recibir la autoridad de gobernar, la entronización de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora nosotros entonces saltamos hasta el versículo 21. Nos dice lo siguiente: y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio
a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Entonces este versículo nos aclara que cuando se da el juicio, también se entrega el reino a los santos. Y esto está en sintonía con lo que nosotros hemos leído anteriormente en Apocalipsis capítulo 11, versículo 15 al 19, donde se dice que ha llegado el tiempo de dar el galardón a los santos, a los profetas y a los que temen tu nombre. Y dice que se le da gloria a Dios y a Cristo porque ha tomado su gran poder y has reinado. Es decir, que en Apocalipsis 11, aquí en Daniel 7, se habla de que cuando se da el juicio, también se le da el reino a los santos. Seguimos leyendo aquí entonces, en el versículo 23, dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino de la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará, hablando del imperio romano. Los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. En Apocalipsis eso se presenta como 3 años y medio o 1260 días. Verso 26, pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo del cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios les servirán y le obedecerán. Entonces fíjese aquí que en el 26 nos dice: se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Es decir, cuando el juez se sienta, que se sienta como juez, se sienta como rey, es que entonces al cuerno pequeño se le quita el dominio, a la bestia se le quita el dominio, la arrogancia, el dominio, la autoridad que tenía de perseguir a los santos. Todo esto que nosotros hemos leído aquí en el capítulo 7 de Daniel, lo que nos está diciendo es que el juicio que se está hablando aquí es para el tiempo del imperio romano. Es para el tiempo de cuando la bestia se le quita su dominio, cuando la bestia es arruinada, la bestia es destruida, la bestia es juzgada, la bestia muere. Y nosotros sabemos que el emperador Nerón fue el que se suicidó y fue el que tuvo una mayor persecución contra los cristianos. Y él se suicidó en el año 69 y eso es considerado como un juicio divino. Ahora, todo esto nos está clarificando que ese juicio final, los primeros cristianos entendieron que era para su tiempo. Ahora nosotros nos vamos a trasladar al capítulo 14 de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 14. Y aquí nosotros vamos a ver a partir del versículo 6 y hasta el versículo 8, que nos dice lo siguiente: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y otro ángel le siguió diciendo: ha caído la gran Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y en el verso 9 nos dice: el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Entonces vemos aquí 3 ángeles. El primero anuncia el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra, y anuncia que la hora del juicio ha llegado, y que por lo tanto llama a los moradores de la tierra a adorar al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es decir, se está haciendo un llamado universal a un reconocimiento de la soberanía de Dios, a un reconocimiento de la autoridad de Dios, a un reconocimiento del señorío de Jesucristo. Y la realidad es que se tiene que hacer ese reconocimiento, dice, porque
la hora de su juicio ha llegado. Es decir, se estaba anunciando que la hora de su juicio había llegado. Y si nosotros aplicamos el principio de la relevancia de la audiencia, tenemos que entender que Apocalipsis se escribió para que se cumpliese pronto, como dice, las cosas que deben suceder pronto y el tiempo está cerca. Ahora, algo importante es que este juicio aquí se anuncia junto con la caída de Babilonia, porque luego que se dice la hora de su juicio ha llegado, se dice también que ha caído la gran Babilonia, que ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Está hablando de una Babilonia espiritual que se opone a Dios, que es enemiga de Dios y que ha fornicado. Y un estudio bien exegético y bien claro en Apocalipsis, bien honesto, nos muestra que esta Babilonia, descrita en otros versículos, como en el capítulo 11, versículos 7 y 8, en el capítulo 16, versículo 12, y en el capítulo 18, versículo 21 al 24, se le llama la gran ciudad. Y nos dice en el capítulo 11, la gran ciudad donde nuestro Señor fue crucificado. Es decir, con toda claridad se presenta en Apocalipsis a la Babilonia como la Jerusalén apóstata, donde nuestro Señor fue crucificado. La gran Babilonia espiritual del Nuevo Testamento es la Jerusalén antigua que se oponía a Dios. Es decir, los líderes que habitaban en Jerusalén, donde estaba el templo, donde estaba el centro de adoración, y que se convirtieron en enemigos de Dios a rechazar al Mesías, a rechazar al rey que él le puso, como estaba profetizado en el Salmo 2. Al ellos decir, no tenemos más rey que al César, y decirle a Pilato, si tú sueltas a este, no eres amigo del César. Ellos estaban rechazando el rey que Dios le había colocado y habían puesto un rey según su antojo. O sea, habían elegido al emperador romano como su rey. Ahora el juicio vendría sobre ellos. Algo importante que tenemos que entender es que el Antiguo Testamento había anunciado que la violación del pacto traería juicio. La violación del antiguo pacto traería juicio. No podía cerrarse el antiguo pacto sin Dios juzgar a su pueblo por haberlo violado. Y nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento una mujer infiel era destruida, era quemada y apedreada. En algunos casos la apedreaban y en otros la quemaban con fuego. Si era la esposa del sacerdote o que cometía adulterio, le tocaba, la quemaban. Entonces, la Jerusalén, que era la esposa de Dios, era la esposa de Jehová, había adulterado, uniéndose con los romanos para perseguir a los cristianos. Pues ahora Dios la quemaría con fuego. Ahora Dios la juzgaría. Por eso aquí en Apocalipsis entonces se está anunciando que la hora de su juicio ha llegado y que por lo tanto había que adorar al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es importante entender que aunque era un juicio visible para Jerusalén, para Israel por violar el pacto, en Apocalipsis 18:24 dice, en ella se halló la sangre de los mártires, de los profetas y de todos los que fueron muertos en la tierra. Y Jesús había hablado en Mateo 23, del 29 al 35, que Jerusalén pagaría por toda la sangre derramada en la tierra. Dice Jerusalén, Jerusalén, tú que apedreas a los que te son enviados y que matas a los profetas. Dice, todo este juicio vendrá sobre esta generación. Es decir, por todos lados, la Biblia enseña con toda claridad que Jerusalén sería juzgada. En una ocasión Jesús dijo, hoy y mañana hago milagro y al tercer día termino mi obra, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. O sea, es decir, los profetas morían en Jerusalén y yo tengo que morir en Jerusalén también. Es decir, que Jerusalén era la que mataba a los profetas, rechazaba a los enviados. Y ahora el juicio estaba por caer. Y por eso se anunciaba que el juicio caería sobre Jerusalén. Pero también espiritualmente era un juicio sobre las naciones. Por eso se llamaba a las naciones a reconocer al Dios creador de los cielos y de la tierra. Por eso fue que Jesucristo dijo en Mateo 24, este evangelio del reino será predicado en todas las naciones. Para testimonio, entonces vendrá el fin. O sea, el fin del siglo, el fin de la era. Pero tenía que predicarse el evangelio a las naciones
de ese entonces, al mundo conocido de aquel entonces. Y en el Evangelio, o más bien, en el libro de los Hechos, en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, y en los versículos 30 y 31 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. El apóstol Pablo y los predicadores estaban anunciando el arrepentimiento en todas las naciones como Jesús los mandó, y anunciando que estaba por llegar el juicio. Cuando aquí dice que ha de juzgar al mundo con justicia, en el original dice que está para juzgar, que está a punto de juzgar. Es decir, los primeros cristianos anunciaban que el juicio estaba pronto. Lo vimos aquí en Apocalipsis capítulo 14 y aquí lo vemos en el libro de los Hechos capítulo 17. Y más adelante nosotros encontramos aquí en el capítulo 26 que el apóstol Pablo le predicó el evangelio al gobernador Félix, y dice que cuando le habló del juicio, este se espantó. Es decir, el mensaje cristiano anunciaba juicio. Y si aquel juicio no iba a ser si ese juicio no iba a ser para esa generación, no tendría sentido que le anunciaran con urgencia que se arrepintieran, porque el juicio estaba por llegar. También el apóstol Pedro nos habla de este juicio. En primera de San Pedro, primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 4, en el versículo 7 nos dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sé pues sobrio y velad en oración. El fin de todas las cosas. Pero nosotros entenderíamos en nuestra cultura que es el fin de lo material, pero realmente no está hablando del mundo material, sino el fin del antiguo pacto, el fin del viejo mundo, el fin gobernado por las huestes angelicales, para ahora pasar a ser gobernado por Cristo Jesús. Por eso las escrituras llamaban a Satanás el príncipe de este mundo. Pero Jesús dijo que pronto sería echado fuera y que se le quitaría su dominio. 17 de primera de Pedro: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio? Entonces ellos están anunciando el juicio. Todo esto que nosotros hemos estudiado hasta este momento es para entender que el juicio final del que hablan las escrituras sucedió. Fue un juicio al mundo del antiguo pacto. Fue un juicio a la Jerusalén apóstata por haber violado el pacto y haber fornicado, apartándose del verdadero Dios. Y también un juicio a las naciones. Ya nosotros hemos hablado que la Biblia nos enseña que Jesucristo vendría en esa generación. Que él dijo que no pasaría esa generación sin que todo eso aconteciera. Que algunos de los que estaban allí no morirían sin que vieran su venida en gloria. Y que en el Sanedrín él dijo: me veréis viniendo las nubes del cielo y sentado a la diestra de Dios. Está hablando de una venida en juicio, de una venida espiritual, no para ser contemplada con los ojos físicos. Y en 1 Corintios capítulo 15, versículo 23, nos habla de que cuando él viniera se daría la resurrección de los muertos. Entonces nosotros estamos convencidos de que la venida del Señor Jesucristo fue en el primer siglo, del año 66 al año 70, cuando Jerusalén fue destruida. Se dio la resurrección, los muertos fueron sacados del Hades, fueron juzgados y cada uno fue al lugar que le correspondía. O sea, se dio un juicio de las naciones en el ámbito espiritual, y en el mundo físico se dio lo visible, que fue la destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo, como una señal de que el antiguo pacto había caducado, había llegado a su cumplimiento, y que ya Dios ahora no habitaría jamás en ese templo, y que el sacerdocio y todo el ritual que allí se celebraba había ya llegado a su fin.
Entonces el juicio final del que hablan las Escrituras se cumplió, porque se daría en el tiempo del Imperio Romano, porque se daría en la caída de Babilonia, porque se predicaba para aquella generación y porque Jesús mismo dijo en Juan 12:31, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Entonces alguien puede preguntar, ¿y nosotros no seremos juzgados? Sí, cada ser humano es juzgado. Todo ser humano es juzgado. Las Escrituras dicen en Hebreos capítulo 9, versículo 27, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después el juicio. Nosotros morimos, resucitamos en el mundo espiritual con un cuerpo espiritual, un cuerpo glorificado, y vamos al juicio. Y allí entonces, si hemos creído en Cristo, a la manera que Él dice, si hemos confiado en Jesucristo como nuestro garante, como nuestro fiador, si hemos creído en Cristo, si hemos confiado en Cristo a la manera que está establecido en las Escrituras, lo hemos reconocido como el único Salvador, hemos puesto toda nuestra esperanza en Jesucristo como el único que puede llevarnos a la presencia de Dios y que salgamos victoriosos por su sangre, entonces entramos al reino de los cielos. Y el que no ha reconocido a Cristo como Señor, como Salvador de su vida, el que no ha sido perdonado, el que no ha sido lavado, entonces es castigado. Pero el juicio final ya se dio. Lo que nos queda a nosotros es el juicio particular que cada uno tiene que enfrentar. Y nosotros vamos a terminar viendo esto en una parábola que nuestro Señor Jesucristo narró en Mateo capítulo 22. Aquí nosotros vemos a partir del versículo 1 que dice lo siguiente. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de boda a su hijo. Envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas esos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida. Mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios. Y otros tomando los siervos los afrentaron y los mataron. Al oír el rey se enojó y enviando su ejército destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces el rey dijo a sus siervos, las bodas a la verdad se están preparadas, más los que fueron convidados no eran dignos. Jesús comparó el reino de los cielos con un rey que hizo fiesta de boda para su hijo. Esta fiesta de boda representa, el rey representa a Dios el Padre, y la fiesta de boda representa el nuevo pacto hecho con el Hijo, con Jesucristo. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 25, estaba profetizado que Dios un día haría un banquete para todas las naciones. Y aquí vemos que primeramente se llama a los convidados, a los invitados, que eran los judíos, eran los israelitas, pero estos no quisieron venir. Y dice que afrentaron a los y mataban a los que le eran llamados a invitarlos. Y dice que el rey enojado envió sus ejércitos, destruyó a esos homicidas y quemó su ciudad. O sea, no hay nada más claro que este texto para mostrar lo que sucedió en el año 70 con el templo y la ciudad de Jerusalén. Después de tanto tiempo de rechazar el mensaje de Dios enviados por los profetas, por Juan el Bautista, por Jesús y posteriormente por los apóstoles y discípulos que él envió, ahora solamente le quedaba el juicio. Entonces, este es el juicio sobre la ciudad de Jerusalén y el templo que ponía fin al antiguo pacto. Pero luego entonces nosotros vemos el llamado a los gentiles en el versículo 9. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no tenía vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes.
Entonces ahora vemos el llamado a los gentiles. Y dice que la fiesta fue llena de invitados. Y dice que entró el rey para ver a los convidados y vio a uno que no tenía el vestido de boda. Y le dijo, ¿cómo entraste aquí? Y él enmudeció y dio la orden de que lo sacaran a las tinieblas de afuera. Este es el juicio particular. Primeramente nosotros vimos el juicio universal. El juicio que se dio, que la señal visible fue la destrucción de la ciudad de Jerusalén por fuego, la muerte de aquellos homicidas y que el templo fue derribado. Y ahora vemos que el rey examina a los invitados para ver quién tiene el vestido de boda. Porque cuando el rey hizo la invitación, él proveyó el vestido de boda, pero para cada uno de los invitados. Pero este entró sin estar vestido de boda. ¿Qué representa ese vestido de boda? Primeramente, la boda representa la realización del nuevo pacto. Que en Apocalipsis 19 dice que esas bodas del Cordero se dan cuando Dios juzga a la gran ramera. Y dice allí que también se reconoce el reinado soberano de Jehová y de Cristo. Es decir, Apocalipsis 19 también nos muestra que el juicio se da al fin del antiguo pacto con la destrucción de la gran ramera, que es la ciudad de Jerusalén. Y aquí entonces vemos que es un llamado a participar de esa fiesta de boda. Esa fiesta de boda es el nuevo pacto. Todos aquellos que han reconocido al Señor Jesucristo forman parte de ese nuevo pacto. ¿Cuál es el vestido que se ha provisto? La única vestidura suficiente, adecuada, que nos garantiza que nosotros seremos victoriosos en ese juicio, es la justicia perfecta de nuestro Señor Jesucristo. En varios textos de las Escrituras nos manda a vestirnos del Señor Jesucristo, a confiar en la suficiencia del Señor Jesucristo, a confiar en su vida perfecta que agradó al Padre obedeciendo todo, a confiar en su muerte y en su resurrección, que son la garantía absoluta de que tendremos un fallo favorable y entraremos al reino de los cielos. El vestido de boda. Por eso Jesús dice a una de las iglesias, te aconsejo que de mí compre vestidura para vestirte. Oro, colirio, de mí. Solo en Cristo está lo que el ser humano necesita para pasar el juicio y salir victorioso. Cada uno de nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo. Pero como dice el apóstol Juan en 1 de Juan 4, 17 y 18, en el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. En esto se ha manifestado el amor, para que tengamos plena confianza en el día del juicio. En el día que nosotros vamos a ser juzgados, podemos ir con confianza, porque las demandas de la ley de Dios ya fueron cumplidas por nuestro Señor Jesucristo. Así que, mi estimado amigo y hermano que me escucha, que a través de Cristo encuentre el vestido de boda, la justicia perfecta, la santidad perfecta, para poder entrar al reino de los cielos y obtener un fallo favorable, vida eterna por todos los siglos, junto a nuestro Señor Jesucristo. Que la gracia y el favor de Dios seas con cada uno de vosotros. Gracias por sintonizar nuestro programa y hasta una próxima ocasión.